Se ha redactado un crimen, entrevista en esta ocasión a Martín Gabriel Barrón Cruz, uno de los más destacados expertos criminólogos en México, país que se enfrenta desde hace años a una creciente violencia social derivada sobre todo de las actividades del narcotráfico. Precisamente sobre el narcotráfico versó la conferencia magistral que impartió en la Universidad a Distancia de Madrid hace unos días y que se puede visionar en el canal de YouTube de la web de la UDIMA. Profundizamos en los siguientes minutos en uno de los mayores problemas de convivencia y seguridad al que se enfrenta un país que habita nada menos que 120 millones de personas, más o menos. Antes, un breve apunte sobre la figura biográfica de nuestro invitado, Alejandra González. El historiador y criminólogo Martín Gabriel Barrón Cruz, con quien conversamos enseguida, ha sido investigador y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También es autor, entre otros ensayos, de Gobernar con el miedo, lucha al narcotráfico 2006-2012, Violencia y seguridad en México en el umbral del siglo XXI, Actuaciones ministeriales en el homicidio de León Trotsky o Policía y seguridad en México. Además, ha coordinado varios textos y ha colaborado en una veintena de libros. Gracias, Alejandra. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Luis Miguel, un placer estar contigo. Perfecto. Bueno, este es un espacio de entrevistas. Se ha redactado un crimen que dirigen, que lideran colegas que tú conoces, profesor Abel González, el profesor en criminología y el doctor en periodismo Víctor Núñez. Y yo quería arrancar, dado que hemos oído que escribiste en su momento sobre León Trotsky. ¿Es un crimen? Pregunto. Se ha redactado un crimen, se podría perfectamente dedicar, se lo propondremos a nuestros amigos, dedicar un capítulo a un asunto del que todavía se habla en el mundo, pero en México en particular, ¿no? Sí, claro, Luis Miguel. Mira, el caso de León Trotsky es un caso que año con año, cada vez que llega la fecha de su deceso, se repite, ¿no? Incluso la televisión privada, muchas de las ocasiones, presenta programas, reconstrucciones sobre el homicidio de León Trotsky. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que en México existe un museo, que es el Museo Casa León Trotsky, es decir, está dedicado específicamente a la figura de León Trotsky y a toda su labor ideológica en Rusia y la llegada, por supuesto, a nuestro país. Pero además también hay colegas, incluso españoles, que me han pedido algún tipo de información sobre León Trotsky, y te estoy hablando que es en años recientes, ¿no? La figura de Trotsky entonces es una figura relevante todavía actualmente, no solamente quizá por su ideología, sino por todo lo que representó. Un crimen ligado a España, fue un español el asesino, sí, por claro. el cargo de Stalin. Sí. ¿Hubiera sido la Unión Soviética distinta con León Trotsky o quién sabe? Eso pues no lo sabemos, ¿no? Pero sí, el líder natural en ese momento para dirigir el país era, todo el mundo sostiene, León Trotsky, ¿no? Amigo de dos mexicanos universales, Frida Kahlo y Diego Rivera. De hecho, pues ellos fueron los que intercedieron. La historia nos dice que tanto el pintor Diego Rivera como su pareja en ese momento, Frida Kahlo, son en realidad quienes impulsan la llegada de León Trotsky a México. Pero algo que se olvida muy frecuentemente es que también detrás de la llegada de Trotsky a México estaba el Partido Comunista de los Estados Unidos, que incluso financió parte de la seguridad del mismo León Trotsky, que no era de la seguridad del gobierno mexicano, sino era pagada por el Partido Comunista estadounidense. Y era muy frecuente las visitas de los líderes del Partido Comunista a la Ciudad de México y específicamente a la casa de León Trotsky. ¿Cuál es la situación de violencia real en México? Desde luego, lo que nos llega a través de los medios de información españoles, bueno, es realmente preocupante y lo será seguramente, pero a lo mejor no tanto, ¿no? No, bueno, lo que sí es una realidad es que sí hay un clima de violencia muy exacerbado en nuestro país. Si nosotros viésemos las notas de los últimos años, pues vamos a ver notas muy dantescas donde puedes encontrar lo que coloquialmente se habla en México como una narcofosa, que puedes encontrar 5, 10, 15 o más víctimas que están ahí enterradas y que presumiblemente tenían algún nexo con el narcotráfico. Actualmente, por ejemplo, se dice que en los primeros 100 días de la presente administración, es decir, en el año 2013,
ya había más de 36,000 muertos, lo cual nos genera un problema porque no sabemos efectivamente de esas víctimas de homicidio doloso cuántas son o pertenecen realmente al narcotráfico y cuántas son de la violencia producto, por ejemplo, de la violencia machista, de la violencia de género, o como en México está tipificado como el feminicidio, es decir, que un hombre prive de la vida a una mujer. Y entonces se analiza y eso tiene una condición jurídicamente hablando de mayor penalidad a la persona que comete este delito. Llama la atención este caso. ¿Por qué la mujer en México? ¿Por qué la mujer es víctima propiciatoria? ¿Qué sentido tiene? ¿Es una cuestión de cultura machista? ¿Está relacionado exclusivamente con esto? ¿Por qué la mujer es un...? Bueno, sí, está vinculado a esta cultura machista, ¿no? Obviamente hay una enorme... Pero esas cifras no se reproducen, no se repiten en otros países donde también Claro, pero en México hay un problema, que esto tiene que ver también con una cuestión cultural y social, ¿no? Estos factores de la cultura machista se van reproduciendo y lo que se ha intentado hacer en los últimos años ha sido cambiar todos estos aspectos sociales o culturales para que no se siga presentando este tipo de violencia o por lo menos que disminuya, ¿no? Esto ha sido muy, digamos, muy arduo el trabajo por parte de las autoridades, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pero pues, el trayecto de un cambio cultural va a llevar cierto tiempo, no es un cambio de la noche a la mañana. Con carácter general, profesor, ¿cuál es el impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana? Bueno, el impacto, si nosotros lo vemos desde un punto de vista económico, el impacto está ahí, porque parte del Producto Interno Bruto del país necesariamente pasa por lavado de dinero. O sea, debe de haber un porcentaje, el que sea, pero ahí hay un impacto. El otro impacto es no solamente el económico, sino el social. ¿Cuánta gente respalda a los grupos, a las organizaciones de narcotráfico en nuestro país? Esto tampoco lo podemos medir. El impacto se puede ver, como yo lo sostenía un poco en mi conferencia, en los estudios que hay cuando los menores quieren dedicarse al narcotráfico. Y entonces este es un problema porque la consecuencia natural es que esos chicos en un futuro probablemente se dediquen al narcotráfico. Entonces ya hay una consecuencia económica, ya hay una consecuencia social, podríamos ver consecuencias políticas, ¿no? de otro orden y naturaleza, de cómo impacta todo esto en la sociedad mexicana. Digo precisamente con consecuencias. En el quehacer periodístico, ¿qué tipo de consecuencias, qué efectos tiene la violencia? Bueno, en México, como todo el mundo lo sabe, una de las consecuencias más importantes ha sido la violencia contra los comunicadores, es decir, contra los periodistas. México, por las diversas notas también que nos llegan al país y que revisamos, México está considerado como uno de los países con mayor índice de violencia y de homicidios en contra de los periodistas, lo cual no es bien visto también fuera del territorio mexicano. Entonces se habla de que México tiene más periodistas muertos que en zonas de conflicto bélico de una guerra y técnicamente no tendría que ser así, ¿no? Entonces esto es producto precisamente de la violencia, es simplemente un reflejo. No estoy diciendo que necesariamente sea un vínculo directo entre narcotráfico y periodismo, sino que forma parte de ese contexto social donde los periodistas se vuelven también sujetos vulnerables por difundir, por hacer algún tipo de nota, por hacer algún tipo de investigación periodística, se convierten en un blanco de los narcotraficantes. Tremendo lo de los estudiantes de la Escuela Normal en Iguala, en el estado de Guerrero. ¿Qué solución tiene eso? Bueno, todo el mundo ha sostenido que hay un nexo con la delincuencia organizada, con los narcotraficantes, porque en el estado mexicano de Guerrero particularmente es un estado conflictivo, no de ahora, sino desde hace más de 50 años. Tradicionalmente fue un estado productor de marihuana, ¿no? Ha sido un estado donde ha estado presente la guerrilla, en algunos momentos más álgidos, después disminuyó, pero ha sido un estado que siempre ha estado, digamos, propugnando por mejoras sociales, mejoras económicas, etcétera, ¿no? Y entonces el vínculo que hay con la Normal de Ayotzinapa en Iguala,
pues obviamente hay un sesgo que todo el mundo maneja con el narcotráfico. Es decir, que la policía, el jefe de la policía, por lo menos esta es la versión, el jefe de la policía entregó a los muchachos a los grupos de narcotraficantes, lo cual nos habla de una enorme colusión entre las autoridades con los narcotraficantes. Porque no puede ser posible que una autoridad, que si bien los muchachos pudieron haber cometido alguna falta, algún delito, pues tú como autoridad los detienes y se hace lo conducente jurídicamente hablando, pero no los entregas a la delincuencia organizada. Ese es el asunto más complicado para mí, cómo es posible que una autoridad entregue a los estudiantes a un grupo delictivo y sobre todo un grupo delictivo de los más violentos. Curiosamente, parte de las decisiones de ese grupo está vinculado con el caso de Edgar Villarreal, que recientemente, el día de ayer, para ser más preciso, lo acaban de extraditar a los Estados Unidos. La corrupción política, la corrupción policial explica a lo mejor ese tipo de sucesos, pero en nada ayuda a luchar contra el narcotráfico y contra toda forma de violencia, ¿no? No, por supuesto que sí, la parte de la vinculación con las autoridades, con la parte política, con la parte de la colusión, de la corrupción, de la impunidad, que son temas que están en la mesa de discusión en México constantemente, en nada ayuda, ¿no? El caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues nos habla precisamente de esta colusión entre la policía con el narcotráfico. Pero no solamente es la policía, si nosotros empezamos a revisar los casos que existen a nivel de otras entidades federativas, tenemos el caso de Tomás Yarrington, que quizá no le suene mucho, pero fue gobernador del estado de Tamaulipas, donde están asentados dos cárteles, el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas, y está siendo reclamado por el gobierno de los Estados Unidos. Y su sucesor, de apellido Hernández, también está siendo reclamado en los Estados Unidos. Es decir, son dos gobernadores que están siendo reclamados por el gobierno estadounidense por vínculos, por achacarles vínculos con el narcotráfico. Bueno, a Noriega fue muy fácil trasladarle a Estados Unidos. Sí, porque bueno, Noriega estaban los estadounidenses en Panamá. ¿Está ayudando a Estados Unidos a México en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, técnicamente sí, porque hay un plan Mérida, porque el gobierno estadounidense ha invertido muchos miles de millones de dólares, pero los resultados son muy exiguos en cuanto a detener, disminuir, uno, el tráfico de drogas, dos, la violencia. ¿Por qué razón? Porque para disminuir eso tendrías en realidad que disminuir la producción de droga y hasta donde dicen los informes de Naciones Unidas, esto no es así. Y por otro lado, tenemos los hechos de que de Estados Unidos hacia México se vende cualquier cantidad de armas. Curiosamente, México es uno de los países con una ley desde la década de 1970 que regula la posesión, la tenencia de armas para los ciudadanos. Y es una de las leyes más estrictas. Sin embargo, del otro lado de la frontera estadounidense, tú puedes ir a cualquier lugar en Texas y vas a encontrar tiendas donde te venden armas. Te puedes encontrar como cualquier tienda, incluso en algún supermercado de ultramarinos, cualquier tienda comercial, departamental, y junto está la venta de armas. Entonces eso es impresionante verlo en Estados Unidos. Profesor, una última pregunta. Donald Trump, ¿os quita el sueño a los mexicanos o creéis que eso es anecdótico y pasajero? Bueno, mira, yo tengo mi postura al respecto. Yo creo que algo que se olvida y que es muy frecuente en Estados Unidos es su propia historia. Si nosotros vemos cómo surgió Estados Unidos, surge a partir de los inmigrantes. Eso no se puede negar. La cultura estadounidense, la sociedad estadounidense es una sociedad netamente de inmigrantes. Y si olvidas esa historia, estás condenado al fracaso. Entonces, que él olvide que sus antepasados son inmigrantes, está olvidando su propia historia. Obviamente, la gran población mexicana que vive en los Estados Unidos se ha ido gracias a esta idea del sueño americano, es decir, mejorar sus condiciones de vida en los Estados Unidos. Si bien hay una enorme cantidad de población migrante de manera ilegal,
Ellos lo que están buscando es una mejora para su familia, tanto en los Estados Unidos como en territorio mexicano. ¿Por qué razón? Precisamente por estos problemas del narcotráfico, de violencia, porque la economía mexicana no ha avanzado lo suficiente, a pesar de ser un país extremadamente rico en todos los recursos que tenemos, pero están muy mal administrados por parte de quienes han gobernado el país, ¿no? Entonces, este es un problema histórico porque de los 120 millones que tú señalabas en tu introducción, se calcula que más de 50 millones de mexicanos están en pobreza. De esos 50 millones de mexicanos, todavía hay que subdividir las cifras y se calcula que 11 millones de mexicanos sobreviven con $1.50 al día. Entonces, las condiciones no son las mejores. Profesor, muchas gracias. Esta es tu casa, esta universidad ya es tuya. Luis Miguel, muchísimas gracias a ti. Gracias por venir. Nos vemos en una próxima entrevista en Se ha redactado un crimen. Hasta pronto.